Tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes en el momento en el cual usted pueda reproducir este video. Mi nombre es Carlos Dorado y en esta oportunidad vamos a presentar a cada uno de aquí de los panelistas. Es un conversatorio que vamos a iniciar el día de hoy con temas muy importantes y hoy iniciamos con la niñez en la actualidad en este siglo XXI. Un tema muy importante que tocar en esta fecha. Vamos a empezar con mi hermano Roberto también, pastor. Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de programas que vamos a iniciar aquí. Amén, hermanos, muchas gracias por estar atentos, Señor, a nuestras transmisiones, a nuestros programas. Estamos iniciando un nuevo ciclo de programas ya no tan de nuestra iglesia, de Cristo es Vida, sino estamos abriendo la posibilidad de que otros hermanos de otras congregaciones también aporten, también vengan y estudiemos la palabra con ellos. Están invitados también otras personas, ¿no?, que representan a otras congregaciones. No somos denominacionales, nosotros somos hijos de Dios que estamos con la preocupación y con la intención de cumplir el gran mandamiento que el Señor nos ha dado, que es ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Amén, hermanos, bendiciones, empezamos. Bueno, sí, buenas noches, me presento, soy el hermano Roberto Luis Quispe, estudiante de la Quejilá, o sea, la Congregación de Asambleas de Hebreas. Estoy a gusto con todos ustedes, hermanos, que vamos a tocar este tema a través de las Escrituras. Gracias. Y bueno, queremos agradecer también este ambiente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, ¿no?, que nos han abierto las puertas para poder hacer las transmisiones acá. Hasta donde Dios nos permita lo vamos a hacer. Vamos a iniciar rápidamente hablando acerca de las temáticas, las diferentes subtemas que tienen que ver con la niñez en el siglo XXI. Y vamos a iniciar, por ejemplo, este mes se está haciendo diferentes tipos de agasajos a la niñez. Cada 12 de abril, ¿no?, se lleva adelante celebraciones desde 1954, ¿no?, después de las 9 de abril de lo que ha sido la revolución agraria. Se incorpora derechos y también a los niños que no tenían, así como las mujeres, ¿no?, el derecho universal del voto universal y otros derechos. Pero en Bolivia realmente, ¿cómo está la niñez? Vamos a analizar eso un poquito, mi hermano Roberto, porque ¿qué está sucediendo? Si bien estamos viendo qué es lo que está sucediendo en torno a la cosmovisión andina, en torno a la modernidad, en torno a lo que es la violencia intrafamiliar, en torno a las violaciones, los infanticidios, es mucha tela que cortar, pero empezaremos con algo. Bueno, la niñez es la continuidad de los seres humanos. Lo que hoy en día hagamos con nuestros niños, lo que esté sucediendo con nuestros niños, va a determinar el futuro de una nación, de un país. Y qué mejor momento de hablar de los niños, el rol de los niños dentro de las iglesias. ¿Qué está sucediendo con nuestros niños en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en un tiempo cibernético, en un tiempo donde las redes sociales han invadido y todos tienen acceso a este tipo de redes, incluidos los niños? La problemática dentro de la niñez: existen problemas familiares, familias divorciadas, niños que crecen sin cuidado, sin orientación de parte de los padres, niños que son influenciados negativamente muchas veces por las redes sociales, niños que sufren violencia intrafamiliar, niños que sufren violencia, este tipo de violencia que últimamente se ha visto mucho, que es la trata y tráfico de personas. Es así que la niñez hoy en día podríamos decir, está descuidada en nuestro medio, está totalmente descuidada por la sociedad. Y lo triste es también decir que la iglesia también ha descuidado la crianza de los niños. Entonces es importante, es un deber de todo creyente, de toda la iglesia, hablar acerca de los niños. Pastor Gustavo Arizmendi, a ver, ¿cómo lo ve usted? Al final vamos a llegar a un puerto, ¿no?, una conclusión, porque no podemos simplemente tocar el tema y no tener una aplicación, qué sé yo, sacar una conclusión también sobre este tema. Como iglesia, vamos a hablar nosotros como ejemplo, a ver, ¿cómo estamos trabajando con los niños en la iglesia? ¿Cómo se debería de trabajar?
Bueno, mira, yo tengo una posición medio muy radical. Ya. Lo que pasa es que nosotros los cristianos hemos dejado, así como le dejamos la educación de nuestros niños a un profesor, lo que hacemos es venir a la escuela dominical y dejarles al niño a su profesora y sin saber qué les está enseñando, con qué profundidad le está enseñando. A veces, muchas veces, nosotros nos conformamos con que lleguen y pinten que es un arca de Noé y unos animalitos y les enseñamos algo de la Biblia. Pero la verdad es que nosotros estamos descuidando ese aspecto porque primeramente en nuestras casas deberíamos de enseñarles la palabra de Dios, tal vez de una manera más parafraseada, pero deberíamos de enseñarles la palabra de Dios, deberíamos de darles doctrina, deberíamos darles enseñanza real, ¿no? La que nosotros aprendemos en la iglesia. Y había un pastor que es mi mentor, una persona que me aconseja a mí, y me decía, mira, tus mismas prédicas, lo mismo que tú predicas, parafraseado, un poco simplificado, pero lo mismo tienen que saber los niños, ¿no? Allá en la iglesia Cristo es Vida, los niños pasan las prédicas con nosotros y tienen sí un pequeño horario en el que van a jugar, digamos, entre ellos, pero la mayor parte de las veces están presentes en las prédicas. Entonces nosotros tenemos la intención de que nuestros niños sean empapados de la palabra del Señor, doctrina, vida cristiana, santidad, que estén creciendo con ese anhelo, con ese conocimiento. Muchas veces, gracias a esta situación, digamos, de que hemos entregado a una hermana o a un hermano que está sirviendo como maestro de niños, ¿no? Hemos descuidado la capacitación de nuestros hijos desde niños, ¿verdad? Y lo que el gobierno está haciendo y los gobiernos izquierdistas están haciendo es atacar precisamente eso. Y lo que hacen es adoctrinar a nuestros niños desde el kinder, desde la primaria, y siguen adoctrinándole, ¿no? Y les cambian el pensamiento, les confunden el pensamiento. Nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo por nuestra parte también. En nuestras congregaciones deberíamos estar dando adoctrinamiento. ¿Por qué no? Porque si tú no lo vas a adoctrinar, hermano, el gobierno lo va a adoctrinar, ¿no? Ese es mi... Y eso es peligroso, ¿no? Porque, a ver, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos hablando tiene que ver mucho con la Agenda 2030, ¿no? De la ONU, que tiene 17 propósitos, si se quiere, que están fundamentados principalmente en lo que dice, ¿no? El Estado tomar el control de la educación de la niñez. Y no es una educación de calidad, como ellos dicen, porque está en el cuarto punto de esa agenda, ¿no? Dice, es el adoctrinamiento y manipulación para aceptar los lineamientos del sistema, el cual esclaviza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños ya no solamente tienen que luchar, hermano Roberto Chuquimia, con lo que es la educación, porque ahora se les va a meter, ¿no?, una nueva malla curricular donde va a entrar en temas más profundos que tienen que ver con ideologías, ¿no? Ahora ellos también tienen que luchar por la situación ¿qué se llama? Hay una, no sé si se quiere decir, una familia disfuncional, ¿no? Muchos niños que no tienen ya ¿no?, la cobertura de papá y mamá, entonces también hay violencia, ¿no? Y también lo que está haciendo las tecnologías que está sometiendo, está esclavizando en pleno siglo XXI a los niños, ¿no? Las nuevas tecnologías, eso vamos a hablar, es otro tema. Pero es muy interesante lo que está pasando en este tiempo y está pasando en nuestras narices. No nos estamos dando cuenta, muchos papás dicen, pero bueno, yo tengo que vestir, tengo que darle de comer, yo no tengo tiempo, ¿no? Y el papá, la mamá están separados y el niño está creciendo a su criterio con una niñera o con algo que no tiene sentimientos ni tiene ni siquiera valor, un tablet o un celular. Bueno, sí, es muy preocupante lo que está pasando en nuestra niñez. Y nosotros, la pregunta sería a la iglesia, ¿qué está haciendo? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Por eso yo me he prestado a venir también aquí a hablar con Carlitos y ustedes, pastores. Tenemos que tomar conciencia cómo se ejercita, cuál es la finalidad, porque necesitamos unos resultados después, ¿no? Porque generalmente las iglesias buscan psicólogos, pediatras, todos los oficios que hay por hacer en fuerzas humanas.
Pero sin embargo, tenemos un manual que es la escritura, incluso los primeros cinco libros del Pentateuco, que es el Tanakh, que es la instrucción para cómo nosotros tenemos que vivir con nuestros hijos, con nuestros, las esposas, con todos los quehaceres, hasta inclusive hay en Levíticos qué comer. El Antiguo Testamento no es malo, es bueno. El Antiguo Sumamente Testamento importante. es el complemento, ¿no? El Nuevo Testamento es el cumplimiento Del de Antiguo. todo lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacían los rabinos, los judíos? Llevaban a sus niños, los judíos, a los rabinos para que reciban instrucción de la ley. O sea, los niños recibían instrucción. Y aquí en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13, los habitantes de Perea, los judíos, tenían esa costumbre de llevar a un rabino notable a que su hijo reciba instrucción, reciba bendición. Y en este caso, cuando vino Jesús, ¿qué hicieron estos judíos? Inmediatamente llevaron a sus niños a Jesús. ¿Y qué hicieron los apóstoles? No, el maestro está ocupado, no tiene tiempo, a ver, no le molesten. Lleven a sus chicos aquí. ¿Qué hizo Jesús? Mateo 19:14 dijo, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales dice, es el reino de los cielos. Entonces la niñez, el Señor tiene tiempo para sus niños. Nosotros como iglesia tenemos, como decía aquí el hermano, no solo hablarles, enseñarles, sino mostrarles nuestra vida. Mostrarles con nuestra vida cómo es que un hombre debe ser en este mundo, ¿no? ¿O no? ¿O solo es teoría nomás así? Claro, es que ahí está el problema, ¿no? El problema principal es que generalmente nosotros mostramos teoría, ¿no? Teoría. Ahí está. Les agarramos, les enseñamos la Biblia, les hacemos pintar algún dibujito y les contamos alguna historia como si fuese una fábula, pero en realidad no le estamos enseñando lo que enseña esa fábula o lo que ese texto, digamos, en la palabra del Señor, y no estamos nosotros preocupándonos por su crecimiento. Si bien todavía no, tal vez el niño ha decidido por sí mismo ser un hijo de Dios, creer en el Señor, pero no le estamos enseñando el verdadero sentido de la palabra de Dios, ¿verdad? Si el Señor Jesucristo ha tenido el tiempo y de decir que vengan hacia mí, porque de ellos es el reino de los cielos, entonces nosotros, ¿cómo es que no vamos a recibirlos en nuestra congregación? A veces incluso hay iglesias que dicen, no, tenemos guardería, dicen, ¿no? Entonces uno llega y inmediatamente a la guagua se lo llevan a otro cuarto, ¿no? Y ahí juegan y todo, pero esa no es la idea. La idea es que el niño participe de lo que nosotros hacemos, que crezca dentro de la iglesia, que vea. Y sabes, nosotros pensamos, el niño es que se distrae y el niño se aburre y empieza a jugar. No, yo te digo con experiencia que el niño pareciera que está jugando, pareciera que está distraído, pero está escuchando, ¿no? Y cuando llega el momento, a mí mis hijas varias veces me dijo, pero tú dijiste tal cosa. Parece que están durmiendo, pero no están No durmiendo. están durmiendo. Son más vivos. No están durmiendo, hermano. Y en ese es lo que cometemos nosotros. O sea, queremos volver una pequeña iglesia, ¿no? O sea, adecuar, porque, a ver, vemos hasta en las series, ¿no? De la familia Ingalls, ¿no? Porque es de esa línea protestante, ¿no? Ven cómo han colonizado desde los ingleses, ¿no? Cómo han entrado a Estados Unidos y había una sola reunión, digamos, donde estaban niños, jóvenes, ¿no? Escuchando la palabra de Dios. No había, sálganos a la escuela dominical a armar rompecabezas, a colorear, ¿no? Ahí, digamos, ahora, pero quiero ir a esto muy, muy fuerte, tal vez. Aquí están padres de familia, ¿ya? Yo de eso como hijo voy a hablar, todavía. Pero sin embargo, hay cosas muy importantes. Ahora lo que vamos a hablar, estamos entrando a ese tema, que tiene responsabilidad no solamente de dinero, o sea, el papá, la mamá, si se separan, se divorcian. No, aquí hay una responsabilidad compartida y desblindamos esa responsabilidad de decir, no sé, yo no tengo dinero y que no me interesa porque yo también tengo. Quiero leerles esto que les va a asombrar un poquito. Me llamó la atención, quiero que lo escuchen también.
¿Qué es lo que puede causar esto en la niñez cuando el padre les brinda sus responsabilidades? Estoy hablando del papá y de la mamá. Yo no comparto de que es la responsabilidad de la mujer, ambos, porque Dios les ha dado esa tarea. Y eso está también en Efesios 5, ¿no? Dice, nació en la Meca, ciudad de Arabia Saudí, el 26 de abril, hacia el 570 después de Cristo, fecha que los musulmanes celebran cada año con la fiesta de Mawlud, su cumpleaños, hijo de Abab Alá, de la tribu árabe Qurasi, miembro del clan de los Hachemitas, siendo confiado al cuidado de una niñera, Bani Chad, quien fue su nodriza, pues la madre solo pudo amamantarle muy pocas semanas, apodada también Alima Hin, que le cuidó como si fuera su propio hijo hasta los 5 años, para vivir más sanamente con los bereberes del desierto cercano, devolviéndoselo a su madre al reclamarlo, pues su madre había muerto antes de nacimiento. Quedando también huérfano de madre a los 6 años de edad, pasó al amparo del abuelo, que participaba de los cuidados del Kaaba, templo en forma de cubo con 360 ídolos, uno por uno cada día del año lunar, llamado Abul Mutabalib, que murió 2 años después, volviendo a estar solo a la edad de 8 años. Recibiéndolo su tío, Abu Talib, agravando su situación, pues tenía familia numerosa y estaba pasando penurias económicas, teniendo que aportar con trabajos como pastor en el desierto, recadero, tendedero, ayudante de conducción de caravanas, lo cual le mantuvo sin aprender a leer ni a escribir, además de sufrir frecuentes ataques epilépticos que no eran de extrañarse a nadie de hoy, al conocer su infancia tan inestable, trágica y carente de afectividad familiar, pues le trataban como un mal injerto, tanto su tía, que le pegaba frecuentemente y le menospreciaba, con comentarios vejatorios y de discriminación, quejándose de tener que cargar con él, especialmente cuando compartía la comida con sus primos, que lo marginaban por completo, pasándose muchas horas llorando, llenándose de soledad y amargura, sin tener con quién desahogarse. Teniendo un corazón sensible y clara revelación de la repercusión espiritual que tenían las heridas emocionales, su infancia produce como la triste añoranza de una compasión histórica oportuna hacia él, pues si lo hubieran alcanzado, podría haber evitado la gigantesca tragedia de formar en su alma un carácter torcido y cruel, cambiando todo el curso del mundo en sus casi 1500 últimos años, salvando a muchos cientos de millones de víctimas masacradas y a más de 1500 millones de ciegos espirituales. ¿De quién estoy leyendo la historia? De Mahoma. Y si ustedes ven, él es el fundador del Islam. ¿Ven? Si se dan cuenta, el denominador común que es, este niño no ha tenido una infancia normal, porque ha desbrindado toda su familia, mandate con la abuela, con el tío, ha tenido cero de carencia de cariño, afecto, y sobre eso lo han reprendido de paso. Y miren lo que han creado. ¿Qué es lo que es hoy en día el Islam? No quiero tocar el tema, pero es muy fuerte lo que estamos leyendo. Y muchas veces nosotros, eso es lo que estamos viendo en muchos hogares, porque los delincuentes no se forman en las calles, los delincuentes violadores se forman en los hogares destruidos, donde hay violencia, porque ¿dónde está el mayor enemigo según los datos estadísticos de las autoridades? En la misma familia. ¿Quién viola? Es el mismo padre, el mismo tío, el abuelo, al niño, a la niña. ¿No ve? Entonces, eso tenemos que tener, porque es un desafío muy grande para los padres cristianos, entiendo, porque el padre que no es cristiano desbrinda responsabilidades, pero el que es cristiano tiene ese desafío, hermano Roberto Chuquín. Sí. Así es. A ver, yo también voy a leer algo. Estamos en las notas de... No, pero está bien, se trata. Por favor. Un escritor dijo lo siguiente, ¿no? Sí, también. Un escritor dijo lo siguiente: como la flor en el jardín se extiende hacia la luz del sol, así en los niños hay una misteriosa inclinación hacia la luz eterna, ¿no? Así como la flor sigue al sol, así existe una inclinación natural del niño a escuchar la palabra de Dios. Lo misterioso es que cuando le hablan de Dios a un niño, el niño no pregunta, no se extraña, no se asombra, no dice quién es, nunca lo he visto, sino que con rostro radiante escucha la palabra de Dios. El niño tiene una etapa, la niñez, muchos dicen la etapa lúdica, todo lo toman a juego.
Los niños nacieron para jugar. Esa es la etapa del juego. Pero en su juego, en ese mundo de juego, cuando se le predica la palabra del Señor, escuchan, entienden, asimilan. Y cuando una persona recibe información, la información, muchas veces los adultos ya tienen prejuicios, recibe y se va, hasta lo pierde. Pero un niño no. Un niño recibe, procesa y por ende da un resultado. Imagínense si le llenamos de amor, de valores, de mandamientos de Dios, del Creador. Ese niño va a procesar el resultado, un ciudadano como Dios manda. Y eso hacían los judíos. Y también, ¿no? Esa parte también deberíamos de copiar. Cosas Y buenas. deberíamos hacer como los judíos. Llevar a los niños a Jesús. ¿O no? ¿O no es eso? Claro, esa es la intención, ¿no? O sea, eso es lo que deberíamos Lo hacer ideal. todo, lo ideal, pero si ni siquiera nosotros nos hacemos cargo de su educación formal, humana, porque para eso existen los colegios, ¿verdad? Y les dejamos ahí, pero peor no nos vamos a dar el tiempo de cultivar su espíritu, ¿no? Su alma, y este tiempo es muy complicado porque padre, madre trabajan, ¿no? Y muy pocas veces se les deja a los niños bajo el cuidado de alguna empleada, tal vez al cuidado de sus mismos hermanos, ¿no? O de algún otro pariente, ¿no? En últimas se les deja solos, ¿no? Que se ve mucho en este tiempo. Y estando solos suceden accidentes, suceden tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros nos ponemos en el papel, en el rol de padres, según la palabra del Señor, el Señor, en la palabra de Dios dice que incluso pongamos versículos bíblicos en nuestras paredes, dice, ¿verdad? Sí, Para que sí. los niños estén, Deuteronomio 6. ¿no? Estén bombardeados, se diría, ¿no? De información de Dios, ¿no? Y adelantémonos, si en la escuela les van a decir que tú puedes ser todo lo que quieras, puedes ser varón, puedes ser mujer, entonces nosotros le digamos, mira hijo, te van a decir esto en la escuela, está mal. Nosotros como tu familia, esta es la verdad y enseñarle la verdad. Adelantarnos a lo que el gobierno está haciendo, pero lo que pasa es que nosotros no hacemos eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos es decir, bueno, si lo dijo tu profesora, entonces es verdad. Y no le preguntamos qué la profesora le ha enseñado, qué le está diciendo, O ¿no? sea, prácticamente no tomamos interés. No No, porque no tenemos tiempo, dicen, ¿no? Los papás, es la realidad. Yo, digamos, hace muchos años mi papá nunca tenía tiempo. Y eso no era en este tiempo, si estamos hablando hace 20, 30 años atrás, no tenían tiempo siempre. ¿Y por qué no tendrán tiempo los papás en ese tiempo? Es que el tiempo de la modernidad y la presión económica hace que, claro, estamos en un tiempo ¿Y consumista, ¿no? por qué presión económica? Supuestamente porque a través de la tecnología se han creado falsas necesidades. Alguien decía, eso, falsas necesidades, es que el ser humano es codicioso, quiere tener más, más, más. Y esa naturaleza codiciosa que tenemos hace que nosotros queremos más dinero, Más. queremos tener autos, casas por aquí, por allá, queremos, o sea, tener lujos, o sea, lo que el mundo nos muestra, ¿no? Y eso queremos nosotros obtener. El mundo dice que las cosas materiales nos van a hacer felices. Claro. Y los cristianos muchas veces incurrimos en ese trajinar, en ese recorrer del mundo, ¿no? Por eso dice, ¿no? Primeramente buscar el reino de Dios, su Incluso- justicia, y las demás cosas, si decías, la ropa, el vestido, el alimento, que sí es necesario, Dios lo va a proveer. Pero los cristianos estamos detrás de las riquezas. Codiciosos, perdón, estamos perdiendo nuestro tiempo y a veces, ¿no? Incluso yo me pongo a pensar, ¿para qué voy a trabajar 2, 3 veces? ¿Acaso tengo vestido? ¿Acaso el Señor no me está dando de comer? Y mira, por trabajar más, estoy descuidando a mis hijos. Y hasta uno se enferma, ¿no? Y los hijos, Cuando uno trabaja. los hijos crecen, pues. Ahora,
es importante. Los judíos igual no tenían tiempo, vamos a decir, pero tenían un tiempo para contarles hasta encuentros en las noches la palabra de Dios. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo era que Porque la verdad hay que... hacían los judíos? Bueno, el claro ejemplo es de Timoteo, ¿no? ¿Qué le dice? La abuela Eloida. ¿no? Timoteo. Tu madre, sí. Eunice. Entonces, El oído. esa es la función que tiene también la esposa, ¿no? Es de educar también en la casa. ¿No? Claro que el padre siempre va a estar afuera, porque la madre siempre es el que tiene los 6 sentidos ejercitados. Los varones solamente somos como caballos cocheros, nos dedicamos a una cosa, es proveer. Y el que no provee es peor un incrédulo también. ¿Sí? Entonces, por eso es que no hay tiempo. Como que, ahora, si no se van con los amigos en los tiempos libres, Uy, ahí está. ya descuidaron. Ahora, peor si son las familias disfuncionales. Lo que se ve ahorita es de moda por las películas, es decir, yo he vivido, Las series, estoy las estoy compartiendo lo que yo he vivido, ¿no? Que dicen que es la mejor compartimiento de lo vivido. Y las películas, ¿a qué nos intuye? Hollywood, ¿a qué nos intuye? A lo que tú decías, los foros, todo eso, ahorita el enemigo está ganándonos bastante terreno con la educación, con el haber enseñado, todo eso. Ya está, ya no sé. Ya nos están, y el ambivismo está plenamente. Pese que somos libres, somos laicos, Pero igual nos han dado doctrina. igual te obligan, ¿no? Eso es en teoría. Es teoría, pero en la práctica no, si te miran, ¿no? Como un bicho raro, ya estás hecho a un lado. Entonces, tienes que meterte ahí. Pero ahora, ¿qué nos toca a nosotros como padres, abuelos? Como yo tengo, por ejemplo, 10 nietos ahorita. Y ya están instruidos. Pero no, el Bar Mitzvah significa que tenemos que instruirlos desde los 5 hasta los 12 años, cosa que cuando sea 12 años y la mujercita, el varón a los 13 y la mujer 12, porque ellas son las que más, ya tienen, si llegan a la adolescencia les duele todo, es que ya se están transformando. Nos duele todo. La verdad. Entonces, ya ellos ya necesitan, ahí, en la Universidad de Nuestro Señor Jesucristo de Yeshua, él hacía sentar y estaban ahí mujeres, niños, varones, todos. No había separación de casados, divorciados, por separarse. Todos estaban unánimes, ¿no? Salud, pero los mataban, ¿no? Ya. Esos ejemplos de la escritura. Claro, es que el sistema, o sea, adoctrina y nos mecaniza eso, digamos, es decir, en la iglesia ha pasado eso, ¿no? O sea, palabra para los ministros de alabanza, tiene que haber una palabra especial para las danzoras, ¿no? Tiene que haber no, señores, la palabra es para todos. Y en eso estoy muy de acuerdo. Los niños deberían de aprender a alabar a Dios, deberían de aprender la palabra de la misma manera como todos. Porque, a ver, ¿quién tiene el control de los niños? Y ahí desbrinda la situación. Escuchen esto que les voy a decir. Yo, desde mis 5, 4 años, me digo qué es lo que ha sucedido. Yo tenía maldad, yo me acuerdo por las cosas que hacía. El niño no es que sea inocente. Esas veces yo tenía maldad. Imagínense ahora, porque ya ellos han despertado más con eso. Entonces, ¿quién tenía la jurisdicción sobre mí? Como dice, ¿no? Proverbios 31 dice, ¿no? La mujer sabia edifica el hogar, la necia lo destruye. Mi madre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Quién te ha dado permiso para hablar? Pero hoy en día así, le estás cortando su derecho, le estás cortando su autoestima. No. El niño, yo soy muy respetuoso, aún ahora que soy grande, digo, perdón, puedo hablar, ¿por qué? Porque eso se delinea desde el hogar. El hogar, los primeros educadores son los papás. Y eso está hasta en el pueblo hebreo, ¿no ve? La escuela. Ellos no tienen la escuela regular como nosotros, ellos, los papás, son maestros de sus hijos, ¿no? Y por eso hoy en día los judíos están conquistando el mundo nomás, pues también, ¿no ve? Hay que ser sincero en eso. Entonces, en la escuela, en el colegio, solamente ellos van a ir a manifestar lo que han aprendido en el hogar. Pero como si nosotros les brindamos, como decían, ¿no ve? Ni siquiera el tiempo que le dan de tiempo, yo he visto en muchos casos, voy a hablar de eso, no te damos un tiempo de calidad. O sea, cuando se separan, peor, ¿no ve? El niño, la niña, se vuelve en un estorbo para hacer mi vida, ¿no ve? Ese es por culpa. un trauma, eso también yo lo viví. O sea, no te dan tiempo de calidad, te dan tiempo de caridad. Cuando llega Caridad. Una limosna. hijos que es peligroso, van a escuchar siempre, yo he escuchado, he visto también. Cuando hay ese matrimonio disfuncional que no debería haber, porque la palabra casi no quiere que haga eso, porque el enemigo se aprovecha eso. Y hay pues ya uno con un hijo, con otro, ya así, escalonado, ya es un Desorden. desorden. Claro,
ha salido de todo. De tal manera que si el varón o mujercita ve que su papá se han separado, él ya no quiere estudiar, incluso si se ha aplazado, se ahorcan. ¿Ve? Ahí, ¿quién está ganando? Entonces, el enemigo. Entonces, es bien. Por eso, amigo oyente, cuando no pregunten por qué estoy andando así, es porque la desobediencia de Deuteronomio 28 y 29, donde dice, si obedeces, esto te pasa, pero si te desobedeces, esto te pasa. Así está bien claro y no hay más. Ahora, si nosotros queremos desobedecer, ahí están las consecuencias. Eso, la crianza de los niños es muy importante. Y lo primero que debemos de enseñar a nuestros hijos, que es que, como decía alguien, que nos enseña que los profesores, el sistema educativo, son potenciales mentirosos. Porque Eso el niño tiene que saber eso. todo el tiempo van cambiando su currícula, actualizando su currícula, ¿no? Como en la medicina, un día dicen para el tratamiento de la diarrea no hay que darle agua, ¿no? Va a producir más diarrea. Pasan unos años, hay que darle agua, el tratamiento para la diarrea es el agua. O sea, total, cada vez el hombre va cambiando sus conocimientos, sus saberes, pero la clave para tener ciudadanos exitosos es lo que han dicho ustedes, queridos hermanos, instruirles en la palabra del Señor. Es el único libro que transforma, cambia vidas. Proverbios 22:6 dice eso, ¿no? Y en el hebreo original me va a corregir aquí un estudioso de Torah. Instruye en el camino correcto, dice, ¿no? En el hebreo original. ¿Por qué? Porque instruye al niño en su camino, ¿no? Instruye al niño, pero ¿en qué camino? Porque hoy en día la agenda globalista está instruyendo al niño mejor que los papás, ¿no? A través de las películas Hollywood, como ha dicho, ¿no? Porque ya parece que ya todos están enseñados, ¿no? Disney y todo lo que es las series. Pero el desafío del padre es ahí donde entra, o sea, como ha dicho, decirle la verdad, ¿sabes qué? En la escuela te van a decir esto, pero tú aquí estás aprendiendo esto es lo que dice Dios, nuestro creador, y es así. Porque lo que está pasando hoy en día es muy triste con esto de la nueva malla curricular, en otro momento vamos a tratar, pero ya está despertando el sentimiento sexual de los niños desde muy temprana edad. Esa es una situación que también lo estamos viviendo aquí y la gente no se está dando cuenta. Porque no tiene tiempo para sus hijos. O sea, en otra cosa. No estamos en contra de las leyes. No. Bueno, sí. No. Pero sí estamos en contra de las leyes que van en contra de la ley de Dios. Y lo que hoy en día está sucediendo es que se están emitiendo, están saliendo leyes contrarias a la Biblia. Entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener? Niños mal educados, pues. Y los padres, bien, felices, pero una vez que sus hijos han sido instruidos, cuando ellos han dedicado su vida al trabajo todo el tiempo, sus hijos, para empezar, no les hacen caso, sus hijos escapan de las casas, sus hijos paran en las discotecas, sus hijos tienen sexo libre con cualquiera. Entonces, y el padre se pregunta y dice, ¿qué de mal he hecho? ¿Qué fallé? Se le he dado todo lo que me he pedido. Le he dado un tiempo de calidad, no de calidad. Le ha dado todo, pero se ha dejado ver también lo que hacía él, porque el niño también hace esto. Porque, mira, cuando los adolescentes trabajan con los adolescentes un poco de cuerpo, ¿no? Y ahí es donde la figura materna, la figura paterna intervienen. Crear una niña, crear un varón es diferente. Imagínate si un varón crece con una madre soltera. Va a haber un momento en que el hijo le va a decir, ¿qué tienes que ver con mi vida? O sea, agarrado de su fuerza, de su elocuencia, tal vez de su tamaño, ya no hacen caso a sus madres. Y ahí es donde aparece la figura paterna y dice, ¿qué te para vos? Claro. Y tiene que haber alguien que le frene. Hoy en día los adolescentes, los niños no tienen freno, se están lanzando. No tienen limitaciones. No tienen limitaciones. Por eso existe, y es bueno también, ¿no? Leer. Ustedes estoy empezando a leer esto de Generación Idiota de Agustín Laje. Interesante, ¿no? Porque es que de verdad, es que tienes que entenderles también a ellos. Está bien, pero, o sea, yo digo esto. O sea,
es generación de cristal gracias a una generación de padres de algodón, pues. Así No me es. lo mires, no me lo toques, se gasta, que no, no puedes. O sea, saqué esta publicación que dice, ¿por qué cómo educar a los hijos? La disciplina nunca debería de apartarse de las leyes de la sociedad, pero hoy en día corregirle verbalmente ya es agredirle verbalmente. Y se está cambiando los roles, los principios se está cambiando. Te demandan con la Y te demandan por eso los SLIM, las defensorías de la niñez, saltan ahí, ¿no? Usted dice que ya le está, y por eso, ahí están las leyes, pues, Gustavo. Y, y eso yo tengo experiencia, ¿no? Las Yo leyes del tengo ay. en un familiar que su hijo o sea, cuando era niño y la mamá le reprendía, se corría a la defensoría y decía, mi mamá me está riñendo, ¿no? Entonces el niño sabe que hay leyes que los van a proteger o que les van a socapar. Y muchas veces ya la mamá, el papá ya no tiene la autoridad de agarrarle y darle una nalgada o sea, porque se ha portado mal, ¿no? Y resulta que el niño va y dice, yo tengo mis derechos, tú no me puedes hacer esto, eso se llama abuso, y listo, te denuncia, y viene la defensoría y sus trabajadores sociales, y ellos ciegamente, Claro. secamente, Al niño. sin escuchar, sin ver por qué ha sucedido eso, ya, usted lo ha pegado adentro, y usted ya cómplice, y el niño a los hogares. O sea, el niño aprendió de esa manera, pasó 3 meses creo que en el hogar, y dijo, Puede mami, hacer lo que le da gana. sí, no, entonces el niño dijo, gracias a Dios se dio cuenta y dijo, bueno, la verdad es que no la pasé bien en el hogar, quiero estar con mi mamá, quiero estar con mi papá, así que ya no vuelvo a hacer esa denuncia y demás, ¿no? Porque se dio cuenta el niño que les resulta peor que estar al lado de su mamá y su papá y recibiendo un poco de reprensión y que irse a quejar solamente por un capricho o porque no quiere hacerse castigar, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno, el plan de Satanás es quitar la autoridad de los padres, ¿no? Quitarles a los niños y hacerse cargo Educación. de la educación de nuestros niños. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Crear ovejas. Borregos. Quieren crear gente que no piensa, gente que no analiza, Más que ovejas y gente que no tiene criterio propio, gente que está ensimismada en el ocio, en el entretenimiento, en la música, en las películas, quiere que en esas cosas, ¿no? Y si te das cuenta, toda la tecnología de este tiempo está aportando a eso. Están empujando a eso. Todo está empujando a que tengamos justamente lo que Laje decía, una generación de Idiotas. idiotas. Ahora, mira, hace tiempo en el colegio donde están mis hijas y que también a San Roberto de ese colegio, se dividía, No voy a decir el nombre, pues. se dividía, ¿sabes? En tercer y cuarto medio, de esas veces, se dividía por especialidades, física, matemática, químico, Como que biológica. una orientación vocacional, Sí, digamos. se daba un examen vocacional y según el examen se dividía en grupos donde, digamos, si está en química biológica, se abundaba más en esos temas y ya se casi preparaban para entrar a materias de medicina, enfermería, bioquímica, ¿no? Los que eran de materias física, matemáticas, entonces se ahondaba más en esas materias y se les facilitaba mucho más entrar a ingenierías y administración, todo eso, ¿no? Se podía hacer, o sea, los colegios tenían esa intención, por lo menos este colegio. Entró la ley Avelino Signani Lo destrozó. y lo destrozó todo. Los obligaron a retirar todo eso y los horarios que eran matemáticas, física, química, digamos, ¿no? Que eran horarios importantes, los redujeron a un periodo, a 2 periodos. Sociales ya lo tomaba todos los periodos. ¿Por qué? Porque en sociales, ciencias sociales ya era adoctrinamiento, ¿no? Entonces, ¿qué se está logrando con esas currículas? Que es que el estudiante ya no sea analítico, ¿no? Cuando uno estudia matemáticas, empieza a ser analítico de por sí, hermano, de por sí. Empieza a buscar soluciones, empieza a pensar,
¿no? Muchas veces los niños dicen, ay, ¿para qué me va a servir? Claro. Yo cuando estaba en la universidad decía, "Ay, integrales, integrales dobles y ecuaciones diferenciales, ¿para qué me va a servir?" Decía yo. Pero resulta que ese conocimiento que has ido haciendo 200, 300 ejercicios, viendo cómo solucionarlas, te hace analítico Para buscar soluciones. y empiezas a buscar soluciones a los problemas, ¿no? Claro. Entonces, el gobierno, Satanás y la estrategia de este tiempo es que crear gente que no es analítica, que va a ser simplemente un Crear fuerza de borregos, trabajo. crear borregos, como dice Cabritos también, porque ustedes piensan que al gobierno le interesa la educación de su hijo. O sea, cuéntenme otro chiste, de verdad, les digo con todo respeto. Yo conozco el 070, el Adelino Simeón de Elizardo Pérez. Es un tipo de adoctrinamiento donde mata la creatividad de la niñez desde muy temprano. Y miren, tan solamente demuestra. O sea, ¿cómo le puedes dar autoevaluación a un adolescente, un niño que ni siquiera sabe qué es lo que quiere en la vida, ¿no ve? Entonces le permite esto, le da la autoridad de que pueda autoevaluarse. Le han reducido a 30% del 100% del conocimiento. O sea, no te interesa conocer, o sea, aquí te interesa que practiques todas las cosas y mejor si son, digamos, historia, cambian las cosas más importantes por otras cosas que son triviales. Y eso es lo que ha destruido la educación. Lo decimos públicamente porque el mismo magisterio lo ha dicho. Es un fracaso, ellos mismos han dicho. ¿Por qué? Vean hoy día cómo están los estudiantes, qué problemas tienen para acceder a una universidad. Tienen problemas porque no les preparan bien, pues. Un colegio ya ha sido ese, pero los demás, los particulares están sobreviviendo, pero los fiscales, ahí sálvese quien pueda, de verdad es la realidad. Entonces, estamos hablando de la escuela, del colegio, pero ¿dónde empieza eso? En el hogar. ¿Dónde es la primera escuela? Desde la pancita, desde aquí, desde el vientre es la escuela. Pero si no tienes tiempo de hacer eso, más adelante igual vas a pagar las consecuencias, porque si tú no tienes el tiempo para educar, el afecto dar a tu hijo, el sistema, el gobierno lo va a hacer y lo va a distorsionar. Te digo, ¿cómo saldrán las siguientes generaciones? Yo no me quiero imaginar, pero están recibiendo cada información distorsionada de la realidad que no tiene nada que ver con lo que vimos, pero es lo que está sucediendo, ¿no? No te imagines nada, sino actúa porque aquí está, ¿no? Este es el libro mejor psicología. La Biblia. Instrucción, La ley. Nosotros nos asustamos, leyes, no, es ley antigua, no, esta es instrucción de cómo vas a vivir. Sí, sí. Los primeros 5 libros, por favor, léelo, aunque por chiste, yo lo he leído 2 veces una pasada, la Biblia, al empezar mi carrera evangélica, ¿no? Entonces, y en eso se han encontrado pues muchas cosas que yo tenía que preguntar al pastor y él me respondía, o sea, no sé si iba por la tangente o algo así, pero ya habías leído. ¿Cómo vas a enseñar tú si no sabes ni tú mismo? No tienes tiempo para prepararte. ¿Qué cosa le vas a enseñar? O sea, de verdad yo digo, es muy, muy, muy triste. Y por eso quiero hablar de ese asunto. O sea, primero tú tienes que conocer bien, pues como decías, hermano, ¿no? O sea, un niño a otro niño no le puede enseñar, pues, ¿no? Tiene que enseñar a una persona adulta que ha pasado por eso, que lo ha vivido, que lo ha experimentado, lo ha probado, y ha comprobado, dice, sí, ¿sabes qué? Este camino tienes que seguir, es así, así, así. Pero un niño a otro niño, ¿qué cosa van a hablar? ¿Qué van a aprender? Pues vamos a hablar de niñerías, ¿no? Entonces, y quiero tocar esto para ir ya finalizando. Creo que es algo que vamos a dejar a medias, ¿no? Vamos a ver más adelante, tenemos muchos temas. La Ventana 414, ¿no? Es un proyecto internacional. No sé si he hecho mucho, poco, nada, no lo sé, pero por lo menos despierta interés en lo que se está sucediendo en el mundo entero en torno a la niñez, ¿no? En algún momento hablaremos de este tema porque hemos perdido esta generación. Seamos realistas. Yo quiero ser realista porque si una cosa que yo no soy fanático, pero tampoco soy fatalista, pero soy realista de la situación. ¿Por qué en muchas congregaciones no hay reunión de jóvenes? ¿Por qué los jóvenes hoy en día, la mayoría de jóvenes cristianos, no tienen compromiso, no conocen al Señor? Muchos de ellos estaban en una escuela dominical, como decimos, ¿no? Estaban armando rompecabezas, coloreando, pero no se les ha discipulado, no se les ha instruido. Y por eso lo que tenemos hoy en día es el resultado. Y ahora yo me atrevo a decir, ¿esta generación lo estamos haciendo bien o vamos a tener algo peor todavía? ¿Por qué? ¿Quiénes tienen problemas de pornografía, problemas de, qué sé yo, de falta, no sé, desobediencia, rebeldía? Son jóvenes cristianos, es increíble, están metidos en eso los jóvenes cristianos. No me digan que los colegios cristianos están llenos de santos, no. Yo he visto en colegios cristianos, que es peor todavía, ni en los católicos he visto jugar Ouija, Charlie, Charlie, otras cosas,
está allí, porque es la represión de la religión de los padres, que no tienen tiempo, que en la casa son una cosa y en la iglesia son otra cosa, ¿no ve? Entonces ahí lo que dicen, ¿no ve? No solamente instruyan, den el ejemplo, o sea, el niño se ha cansado de escuchar, quiere ver acciones, quiere ver hechos, porque si vamos a seguir hablando, en la nada queda. Los judíos tenían que dar el ejemplo, y por eso ellos ganaban fuerza, porque este habla no solamente, vive lo que dice. Dice, tienes que perdonar a tu hermanito porque él le perdona al papá, a la mamá también, pues, pero no mientas, pero tú le estás mintiendo a tu esposa, entonces, o esposa al esposo, entonces, ¿a cuál lado vas a poder llegar con fuerza en el ejemplo a tu hijo? Se han perdido los valores morales. Dentro de la iglesia estamos hablando. O sea, yo no quiero decir del mundo, es triste lo que está pasando, en otro momento vamos a hablar, pero dentro de la iglesia, porque empieza en la casa, pastor. Sí, lastimosamente nosotros no mostramos el ejemplo a nuestros hijos, incluso nosotros mismos les decimos, no, dile que no está. Pues ahí ya estamos confirmando que hay que mentir, digamos, ¿no? Entonces, mira, nosotros tenemos que orar al Señor para siempre pedirle a Dios, no tanto, claro, aparte de pedirle todo nuestro sustento y todo lo demás, tenemos que decirle, Señor, hazme un mejor padre, hazme un mejor esposo, hazme una mejor persona. Porque mira, todo depende de nosotros. Y cuando tú eres varón, está pues sobre tus hombros. Es el rol. Eso, ¿no? Es el rol que el Señor nos ha dado como cabeza de familia. Y en esto lo voy a decepcionar al hermano Roberto. Yo, ¿sabes? Yo soy ama de casa, ¿no? Y se va a Por favor, no, tranquilo, Porque Ah, se han cambiado los roles. diferentes circunstancias. mira, por las Por las circunstancias, le perdono. Yo por las circunstancias de la vida, mi esposa tiene un horario de trabajo, entra a las 8 de la mañana, sale a 8 de la noche, y yo me dedico a criar a mis hijas. Yo les llevo a la escuela, les recojo de la escuela, yo les llevo, les traigo, estoy pendiente de sus reuniones, les doy de comer, termino de cocinar, lavo los platos, o sea, y me gusta, Está bien. me gusta. El Parte Señor, ejemplar. sabes, me ha dado el privilegio de verlas crecer, de enseñarles, son mujercitas, y enseñarles hasta sus cosas íntimas, decir, mira, esta hijita es natural, no te preocupes, Sara. Me ha dado un gran privilegio de conocerles a mis niñas, y para, ¿sabes cómo te sabe el Señor? Para que no me digan, ah, este es un mantenido, me ha dado una empresa a la que yo le doy un tiempito, hago mis cosas, termino, entro a trabajar, trabajo, hago algo, luego vuelvo a trabajar, a hacer mis cosas, llevo a mis hijas todo, vuelvo a trabajar, trabajo a veces hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, a veces digo, vámonos a pasear y nos vamos a pasear. El Señor me ha dado ese privilegio y yo le agradezco. De tener mucho, tiempo. ¿no? De tener tiempo para criar a mis niñas y también de poder generar dinero, ¿no? Y son casos. Cada familia tiene diferentes, son un mundo, ¿no? Entonces, mi esposa, como es una hija de Dios, respeta, ¿no? Tampoco ella se pone, ya yo que aquí trabajo, como que ahí, ¿no? El pocholo, El pocholo de la marida. la marida, no, ella siempre, no. Le da su lugar. Lo que diga el papá, porque él es el cabeza de la familia, él Qué siempre, bien. no me saca, no, o sea, no me quita la autoridad. Es un- Y yo tampoco le quito su rol de madre, ¿no? Mis hijas vienen, mamá, ¿qué esto? A ella le siguen pidiendo las cosas, a ella se le siguen... Y a mí, yo todavía me siguen teniendo, digamos, algún recelo, ¿no? No, pero el papá, ahora sí, le he dicho a la mamá, ya dice, vos, ¿qué dices? Entonces, no se ha perdido los roles, pero yo no me siento menos que cualquier hombre, ¿no? Porque yo he dejado, trabajaba igual, ¿no? Estaba trabajando en el Ministerio de Educación desde el 2007 hasta el 2012 y no tenía tiempo. Claro, ese es el- No tenía tiempo para nada. Mis hijas ahí estaban descuidadas, ¿no? Hasta de la escuela nos llamaron, el señor, mira, su hijita no está presentando tal cosa, sí, va a disculpar, profesora, y no. Entonces yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces el Señor nos dio la posibilidad de abrir un negocio y ese negocio creció y al final le dije yo a mi esposa, mira, me dedicaré a levantar el negocio 2 años, le decía, y luego de los 2 años voy a volver a buscar un trabajo y voy a seguir trabajando. Ya, de esos 2 años, mira, se hicieron 12, ¿no? y sigo trabajando. Ahora, la palabra del Señor está un poquito haciendo resumen, ¿no? Debemos de recordar nosotros
debemos de recordar que a los niños, ¿de dónde vienen? ¿Qué son los niños? Decirles a los niños, por ejemplo, dice el Salmo 127:3, los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son las recompensas que vienen de Dios. O sea, es lo que es un niño para Dios. Y nosotros como padres tenemos que devolverle a Dios a los niños. ¿En qué forma? Instruyendo al niño en su camino, como dice Proverbio 22:6. En su Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, es una herencia de Jehová. Es de Dios, los niños. Debemos de enseñar. Dice Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, los no estén peleándose, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. O sea, sí debemos de criar. Eso es lo que el Señor nos manda, tanto a padres como a madres, ¿no? No dice aquí nomás, bueno, cuando dice padres, involucra a la madre también, Sí. a los dos géneros, ¿no? Y Timoteo es el ejemplo de la enseñanza que recibió de parte de su mamá y de su abuela. Y cuando vino, el Señor lo llamó al ministerio, inmediatamente él acudió. Y el otro que dijimos también, que no solo enseñar, ¿no? También debemos de modelar, ser ejemplos. Y en la Biblia nos muestra que había modelos negativos de padres. Sí. Está ahí Salomón, está ahí David, está Elí, malos ejemplos de padre, pero eran hombres de Dios. Entonces nos enseña que nosotros no estamos libres de ser modelos. Podemos inclusive ser un mal modelo. Uy, sí. Ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿o no? Y a consecuencia de eso, ¿qué sucedió? Hijos rebeldes, hijos que querían matar a su papá. Absalón quería matar a David. Absalón quería matar a David. Sus hijos de Salomón dividieron el reino. Todo un caos. Sí, sí, es Y además debemos de amar a nuestros niños, de orar, como decía el hermano, con nuestros hijos, hijas, regocijarnos, estar con ellos todo el tiempo, demostrarles amor. Y por último, ¿qué creen que debemos hacer? Confiar en el Señor, Amén. para que el Señor haga la obra, porque el que convence de pecado, al final de cuentas, es el Espíritu Santo, Sí. Dios. Confiar, nosotros cumplimos con lo que Dios nos mandó. Debemos de confiar de que un día el Señor tocará sus vidas y ellos aceptarán al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Eso nos queda, porque a veces podemos cumplir todo lo que la Biblia manda y tener hijos rebeldes. Sí. Podemos. Lo que pasó con Adán, ¿no? Como se ha visto. Caín y Abel, uno asesino y uno que obediente. O sea, pero vamos a hacer otro tema, ¿no? Pero yo digo, Los sí, siguientes. como hijo, porque dice, ambos dicen, ¿no? Hijos no provoquen a ir a los padres, padres no provoquen a ir a los hijos. Como padres, yo como futuro padre me estoy preparando muchas cosas, digo, pucha, sí, no, es una cosa muy importante, responsabilidad grande, no es, hasta para criar un perrito tienes que tener responsabilidad, más un ser humano. No interesa lo que hayan los padres, dicen muchas veces, no, pero yo le he dado todo. Lamentablemente, así somos los seres humanos, pues uno como padre puede darle todo, pero el hijo sale torcido, pero hemos hecho todo de nuestra parte, porque un día delante de Dios digamos, claro, o sea, pero ¿qué has hecho? Él ha elegido mal, Señor, yo le he dado todo lo que tengo, le he dado ejemplo, le he dado todo, pero él ha elegido. Entonces ya eso ya desbrinda función. Pero si tú no le has instruido, ¿de qué vas a poder decir? O sea, ¿de qué va a decir uno como si no has orado por él, no le has dado buen ejemplo, no has instruido? Vas a ver chueco, ¿y de qué te vas a quejar? Como dices, ¿de qué te vas a quejar si nunca has tenido tiempo? O sea, nunca has hecho lo correcto. O sea, ahí está también, no seamos a veces, ¿no? O sea, así, ¿pero por qué? Dice, ¿no? ¿Por qué? Claro, yo veo llorar hoy en día, de verdad, digo, como en el ministerio, los pastores, ¿no? Lloran, dicen, ¿saben qué? Yo hubiera querido saber estas cosas cuando era joven, para no haber cometido todos los errores que he cometido con mis hijos. Dicen, triste, duele. Por eso es una cosa bien complicada y muy delicada, pero de mucha responsabilidad ser padre. Espero que vamos Sí, cerrando, ¿no? yo para cerrar, eso que has tocado es muy importante, porque mira, yo soy hijo de pastor y sí ha sido complicado crecer como hijo de pastor, ha sido complicado y incluso mi esposa también es hija de pastor, pero en el caso de mi esposa, su papá era muy rígido. ¿Ya? Les cortaba el televisor, les mantenía, digamos, a la hora y todo lo demás, ¿no? Era radical, ¿no? Estricto.
Y eso ha causado que la familia, digamos, mientras eran jóvenes, tal vez algún tipo de decir, cuando ya me libre, ya voy a hacer lo que quiera, y resultaron a hacer lo que quieren, ¿no? Mi esposa, digamos que es la más menor, todavía tenía en su corazón el amor al Señor. Las demás mayorcitas que han visto tal vez más, han sufrido tal vez más, ellas no, ya no quisieron saber nada, ¿no? Salvo una de sus hermanas, la más mayor que está en nuestra congregación. En mi caso, yo también he visto cómo el pastor, los pastores, y eso ya hablando con los pastores, cómo se descuidan de la familia, ¿no? Por dar prioridad al ministerio, por estar en la iglesia, por estar atendiendo a los hermanos. Si bien atienden bien a la iglesia, lo principal, la iglesia primaria que todo pastor tiene, Su familia. es descuidado, ¿no? Y a veces nosotros no veíamos a mi papá porque estaba predicando allá, estaba yendo en campaña aquí. A veces nosotros íbamos, teníamos que ir obligados porque no sabíamos ni por qué y teníamos sueño, estábamos durmiendo, Sí, pues. y ese tipo de cosas que van medrando, nos van lastimando. Y mi papá, gracias al Señor, ha sido un ejemplo de vida en el que nosotros, si bien como humano ha fallado en algunas cosas, ha hecho, digamos, algunos errores, ha cometido, Como todos. como Sí. todos, como todo humano, Todos. nada es perfecto, él ha cometido algunos errores, pero nos mostraba, nos instruía con la palabra, y algunas veces incluso tenía ¿qué se puede decir? La responsabilidad, no sé, de decirnos, hijos, perdónenme porque me he equivocado esta Qué vez. bien. La palabra de Dios dice tal cosa y yo he hecho esta. Perdónenme, no voy a volverlo a hacer. Y así hemos crecido con ese ejemplo. Y yo por mi parte también, cuando era joven, también yo, digamos, hacía mis cosas y tenía mi grupo de rock y que tocaba ahí y hacía todas mis cosas, ¿no? Se desvía un poquito también, ¿no? Pero no, rock cristiano. Ah. Perdón. Hacía asustar a los hermanos. Pero los hijos de élite no estaban en la iglesia. Eso. Amén, amén. Pero, ¿sabes? Cuando ya el Señor me ha dado la oportunidad, yo he tenido que agarrar la palabra de Dios ya seriamente, y ya con el conocimiento que tenía de mi papá y de todo el ministerio y todo eso, ya a eso se va esto de instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se olvidará de él. Porque, ¿sabes? Es mucho más probable que tu hijo no se salga, no se desvíe, si la palabra de Dios está en su cabeza. Hay más probabilidad. Hay más probabilidad. Exacto. Puede ser que se desvíe, Pero vuelve. pero puede ser que, o sea, es muy difícil que tal vez se pueda olvidar de todo lo que ha vivido, ¿no? Por eso Sí. nosotros, digamos, ya estamos en el mismo trayecto de mi papá. Y sabes, mi papá antes de fallecer me dijo, hazte cargo de la iglesia, hijo, me decía, ¿no? Porque yo ya soy anciano, todos. Yo le dije, no, le dije, no, papá, no, tú unos 10 años más vas a estar, a mí dime qué hay que hacer, yo voy a estar apoyándote. Pero el Señor se lo llevó y a la fuerza, ¿no? Tuve que hacer lo que mi papá hacía. Entonces la voluntad de Dios es pues terrible, ¿no? Terrible. Pero el ejemplo es eso, ¿no? Él está ahora hoy en día en el camino. Y eso es una gran alegría para un padre, ¿no? Así que vamos a seguir. Amén. Sí. Bueno, vamos finalizando. Ya casi ya, ¿no? Gracias a todos. Tal vez unos palabras. Sí, voy a leer un texto y no sé si lo matan, ¿verdad? No, échale su texto, ¿no? Yo te voy a leer. Ya. Todo el texto. Unas 50 Tenía que venir. Hablamos por el... Está en Oseas capítulo 4, verso 6, que es bien famoso, ¿no? Todos repetimos. Dice, mi pueblo es destruido por falta de edad, o sea, conocimiento, porque rechazaron mi edad, o sea, conocimiento otra vez. Yo también, esto es bien fuerte, los rechazaré como cogen para mí, porque olvidaron la Torá de su Elohim. Yo también olvidaré sus hijos. Nos duele, a mí, la mayor que está bien duro, no quiere aceptar por influencias, pero duele pues, a un hijo que no quiere aceptar, que uno está en el camino, sabes todo, pero le das todo, digamos, pero no quiere ir al camino. Nos toca confiar. Es confiando, orando, pero aquí dice que es duro eso, es duro. Como padre es No, lastima. doloroso.
Incluso en la ley dice, el hijo es rebelde, el que no hace caso, tendría que entregarlo a los ancianos para que lo apedreen. Bueno, de esta manera se radicaba el mal. En las dos gestuales. A ver, yo voy a leer el Nuevo Testamento, ¿no? El nuevo pacto. Dice, bueno, ¿qué hemos leído? Marcos 10:13 dice, luego le trajeron niños a Jesús, los habitantes de Perea, para que los bendijera. Pero los seguidores de Jesús los engañaron. Muchas veces la iglesia no dice, no, los niños aparte. Los discípulos los engañaron. Cuando Jesús se dio cuenta de eso, se enojó el Señor. Y esta es una de las pocas veces donde el Señor se enoja. Y le dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les digo la verdad, el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará jamás en él. Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo imponiéndole las manos. Esa es la actitud que el Señor tuvo con los niños y esa es la actitud que nosotros debemos de tener también con nuestros niños. Todos somos, como decía, pastores de nuestra iglesia. Tenemos una primera obra evangelística que tenemos que hacer y es nuestro hogar. No vamos a convencerlos, pero vamos a darles a conocer el Evangelio. No vamos a obligarles. Aunque mientras esté en nuestro poder, tenemos que obligarles también. Claro, mientras estén bajo nuestro techo, ¿no? La ciencia dice esto, pero también lo corrobora la palabra, es obvio. Los primeros 5 o 7 años son fundamentales en la vida del niño. Exacto. Si ahí te descuidaste, ya lo perdiste. Así de simple. Y es así que uno tiene que asumir esa responsabilidad. Es difícil, no hay tiempo, sí, pero estamos en un tiempo que Dios permita, como hoy ha hablado el pastor, le da tiempo, a otros tal vez no es lo mismo, pero es una responsabilidad, es un mandamiento que el Señor nos ha dado y de verdad es que yo desde ahora me preparo y digo, pucha, de verdad, es mucha responsabilidad. Y entre los requisitos para el pastorado está eso, ¿no? Que sea marido de una sola mujer, que sepa gobernar su familia y tenga hijos creyentes En su gestión. En su gestión no creen. en su gestión, ¿no? Entonces, y para la chesis sobre la torta dice que sea de buen testimonio para los de afuera, ¿no ven? Entonces, si un pastor que pretende ser pastor o tiene la aspiración de ser pastor, no se enfoca en su familia, en sus hijos, prácticamente no podría ser la iglesia, ¿no? ¿Cómo dice la palabra del Señor? Dice, ¿cómo va a cuidar de la casa del Señor si no puede cuidar de su propia casa? Entonces, si alguien quiere tener el privilegio de ser pastor o de enseñar la palabra del Señor, todo, tiene que cuidar primero su casa y eso significa el ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo puedo aconsejar a un divorciado? ¿Cómo puedo aconsejar a alguna pareja que tiene problemas si yo mismo estoy en el mismo problema, ¿no? Entonces, esas cosas en Timoteo, ¿no? Nos dice, y en Tito nos dice que quiere ser pastor o el que anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario, dice, ¿verdad? Requisitos y cualidades Que sea dos. tal, y entre esos está muy importante la familia, porque en vano yo voy a ser el más teólogo, más erudito, el que mejor habla, el que mejor iglesia más grande tiene, si la iglesia primaria, lo Su básico, hogar está desordenado. Sí, Eso. muy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, de verdad ha sido un gusto, pero una bendición poder edificar con lo poco que hemos aportado. Tendremos más adelante otro conversatorio que es muy importante, pero espero que todo esto que hemos hablado haya hecho reflexionar algunas vidas, muchos papás que han escuchado, porque aquí no se trata, no son los niños culpables, los niños son niños pequeños que aprenden el ejemplo de los papás. Si tenemos una generación de cristal, como dicen en el mundo, es porque tenemos padres responsables de esas generaciones y nosotros como iglesia somos responsables. Entonces, tomemos esa responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia, esa autoridad que Dios nos ha dado como iglesia de hacer algo con nuestro ejemplo, con nuestra consagración, con nuestra vida ejemplar delante, no solamente de nuestra familia, también en el mundo. Porque nada sirve ser testimonio en la familia y afuera te haces bronca con todos, no sirve de nada, ¿no? Entonces es muy importante. Muchas gracias, queridos pastores, líderes. Estaremos, creo que en otra oportunidad compartiendo, ¿verdad? Dios los bendiga. Sí, bendiciones, hermanos.